Bienvenidos una vez más a su programa Entre Miradas. El día de hoy tendremos un programa muy especial con un gran invitado hablando de un tema muy en particular. Tenemos de invitado al señor Raimundo González. Mucho gusto, Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Gracias por lo de señor. Gracias, ¿cómo están? Bueno. El tema en concreto del día de hoy es la dificultad para llegar a jugar en primera división de los jóvenes en México. Pues, ¿tú qué opinas de este tema principalmente? Mira, Diego, yo creo que las dificultades es como en toda profesión, ¿no? Quien está capacitado tiene mayores posibilidades de llegar, pero si definimos la palabra dificultad en varios incisos, un jugador para empezar debe tener buenos contactos, aparte de la capacidad futbolística, ¿no? Y sobre todo llegar y estar en el lugar, en el momento adecuado y tener suerte. Sin esos factores difícilmente un jugador puede llegar a participar, no en primera división, sino que pase las pruebas que se establecen, porque un club hace visorías. De esas visorías son cerca de, a veces depende también la institución, buscan 200 jugadores y de esos 200 jugadores tienes que ir pasando pruebas, hasta llegar a 5, y de esos 5 eligen 2, y de esos 2 queda 1. Entonces es todo un proceso el que se tiene que llegar para que un jugador pueda estar en una institución, y de ahí llegas a las fuerzas básicas, y de fuerzas básicas va brincando divisiones hasta llegar al primer equipo. Entonces el hecho de que tú seas aprobado por una institución a quedarte no significa que ya vas a poder jugar en la primera división, sino todavía tienes que cumplir un proceso y de ese proceso llegar al primer equipo. Hablando de un proceso, ¿a qué edad es cuando los jóvenes deben de llegar a un equipo para empezar su proceso? Normalmente los entrenadores de fuerzas básicas, para ellos lo ideal es que estén entre los 12 años más o menos, que empiecen el proceso, porque ya debutar jugadores a los 20 años, a pesar de que se es joven, ya es viejo para primera división. Entonces tienen que tener un proceso a temprana hora de aproximadamente entre 11 y 12 años. ¿Los canteranos tienen pues las oportunidades para poder llegar a primera división? Depende si sus condiciones futbolísticas les dan, porque bueno, hoy las divisiones están desde la sub-15, sub-18, sub-20. Si tú de la sub-15 no logras dar ese paso de llegar a la sub-20 rápido, te vas a estancar y difícilmente vas a brincar a la sub-20 al primer equipo. Muy bien, muy interesante. Primeramente, pues vamos a ir al reportaje que nos prepararon nuestros compañeros para ver pues todo esto sobre pues cómo llegar a primera división y pues estas dificultades que tienen los jóvenes. Todos los clubes en el fútbol mexicano, no importa si son de primera división, de liga de expansión, de segunda división, tercera o cuarta, cuentan con un equipo de fuerzas básicas o con una estructura de fuerzas básicas que tiene un objetivo en específico: el formar a los jóvenes para que puedan llegar a primera división o hasta el primer equipo. Sí, desde siempre ha existido la corrupción. Hay equipos como el Guadalajara, que favorecen a los familiares de jugadores o simplemente cobran una cuota. Para los niños que están en fuerzas básicas se les cobran 30,000 pesos a los papás si quieren llegar a un equipo de una cuarta o una tercera división. En mi proceso que estuve ya en club, o sea, desde sub-15 a primera, nunca tuve ningún problema de corrupción o que se me haya pedido dinero por jugar.
pero sí tuve, cuando estaba un poco más chico, cuando estaba buscando entrar a fuerzas básicas de Atlas, ahí sí tuve un entrenador que sí me pedía dinero por quedarme. Hay una gran cantidad de factores para poder debutar en primera división. Las formas en las que lo puedes hacer es llevando un proceso de vida prácticamente en clubes, pero muchas veces se ve cortado por futbolistas que vienen de otras instituciones. La corrupción y el dinero mueven a esta liga, en concreto a muchísimos jugadores y promotores que buscan de esto hacer un negocio. El Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, director técnico, que ya tiene largo tiempo recorriendo el fútbol mexicano, en una entrevista mencionaba que más de una vez promotores y jugadores le llegaron a ofrecer dinero por estar presente en proyectos y equipos nuevos o en la cancha. Muy interesante el reportaje que nos acaban de presentar y seguimos aquí con nuestro invitado, Raimundo. Tenemos más preguntitas pues que hacer Adelante, Diego. a este tema. ¿Existe alguna preparación para los jóvenes para poder llegar a primera? Sí, claro. Primeramente, cuando hacen esas visorías, el entrenador observa primero que tenga cualidades y condiciones, ¿no? Desde el golpeo del balón, si tiene un resorteo en el salto, ¿no? Inteligencia para jugar, disciplina, sobre todo esa parte es importante. Y ya después de eso, el entrenador se encarga de la formación, es decir, corregir detalles en el golpeteo, en posiciones dentro del campo. Si tú, por ejemplo, eres defensa central, pues dejar establecido cuáles son los lineamientos para que un defensa central, según la institución, si necesitas a alguien que simplemente sirva de líbero o que le guste salir tocando, depende la filosofía de la institución y quien se acople a esa filosofía, por supuesto que puede avanzar. De hecho, inclusive entre diferentes equipos hay diferentes filosofías porque hay jugadores que llegan a un equipo y no son aceptados y llegan a otro y pues aparte de ser aceptados inclusive llegan a primera, son cracks, sí, claro, como el caso de Víctor Guzmán, llegó a Atlas, el Pocho no fue aceptado en Atlas y llega a Pachuca y pues hoy conocemos su historia. Eso que dices es muy real porque cada institución tiene una manera de ver el fútbol diferente. El ejemplo que acabas de mencionar, el Pocho Guzmán, a él en Atlas, cuando él llega a probarse a Atlas, sí le veían muchas condiciones, pero su entrenador de aquel momento, Toque Castañeda, le dice, ¿sabes qué? Es que tú no vas a poder seguir porque no eres alto. Entonces lo desechan y mira, hoy es uno de los jugadores más buscados del fútbol mexicano. Y así hay un sinfín de historias, por ejemplo, Omar Bravo, que fuera jugador y hombre importante en Chivas, él también estuvo en Atlas y en Atlas por sus condiciones tampoco quedó y mira lo que resultó ser. ¿No? Hubo otro ejemplo, por ejemplo, Juan Pablo Rodríguez, que resultó ser campeón con Santos y fue un hombre importante en el fútbol mexicano. A él, estando en Atlas, se lo tuvieron que esconder a Marcelo Bielsa, cuando Marcelo Bielsa era el director de Fuerzas Básicas, porque él llegó con el plan y la filosofía de decir, ningún chaparrito quiero dentro de la institución. Y pues Juan Pablo Rodríguez es un jugador, o exjugador, que era chaparrito, entonces se lo escondieron, lo mandaron jugar allá a la MLS y ya después que Marcelo medio se descuidó, pues lograron meterlo a la primera división y ver lo que fue en su momento Juan Pablo Rodríguez. Así hay infinidad de casos. ¿En qué momento un futbolista se le llega a considerar como ya profesional? Porque hay, por ejemplo, muchos que tienen su proceso, sub-17, inclusive seleccionados nacionales, juegan torneos internacionales, pero no han debutado en primera división. Pero ¿en qué momento se le puede considerar ya un jugador profesional? Ya desde que están en las divisiones que son afiliadas a la liga. O sea, ya desde el momento en que tú perteneces a una sub, ya eres parte de una liga profesional. Entonces ya eres futbolista profesional a partir del momento que te empiezan a considerar para partidos de la sub-15, sub-17, sub-18, sub-20. Ya a partir de ahí ya eres un jugador profesional, porque aparte ya empiezas a recibir un salario. Quizá no el que se percibe en primera división, pero a partir de esas divisiones ya empiezas a recibir un salario. Entonces ya desde que recibes alguna compensación ya eres profesional. Muy bien. Ahora, hablando de la vida de los futbolistas, ¿qué tan difícil pues es la vida de un futbolista? Sabemos que tienen que tener disciplina, pues carácter, muchas veces privarse de muchas cuestiones, fiestas, amigos, de eso no se privan.
Mira, O eso nos dicen. la vida del futbolista, bueno, su carrera es muy diferente quizá a las demás, ¿no? Porque ellos al final son figuras públicas y como figuras públicas sí deben de tener ciertos cuidados, que muchos de ellos quizá esa parte todavía no logran valorarla porque no logran entender que son un ejemplo para los jóvenes y para el público en general, ¿no? Porque tú sales a la calle o vas a algún partido llanero o amateur y no falta que ves a una persona, a un chavito con su playera, no, yo quiero ser como fulano tal, o yo quiero llegar a ser como perengano tal. Entonces, los clubes, a partir de hace unos 10 años, ya en sus contratos, les establecen en cláusulas temas de disciplina, que deben de cumplirlas, y si no las cumplen vienen sanciones económicas. Esto con la finalidad de que entiendan que su profesión, que de por sí es corta, porque un futbolista su profesión no dura más de 12 a 13 años, ¿no? Por todo el desgaste que significa y demás. Entonces es corta, ganan muy bien, y el hecho de que ganan muy bien, les significa que deben de tener ciertas limitaciones en su vida privada. Porque a muchos de ellos, y pues a cualquier persona le gusta andar en buenas fiestas, en buenos restaurantes, en buenos antros, e invitaciones les llegan, pues imagínate cuántas, no por día, por semana. Entonces yo siempre he pensado que el futbolista tiene todo el derecho a divertirse, pero hay momentos y hay lugares. Yo les decía, bueno, tanta lana tienes y tienes ganas de divertirte, pues renta una terraza lejos de la ciudad, no te expongas públicamente porque hoy los celulares te graban todo, ¿no? Entonces, en esa parte sí al futbolista le cuesta. Y por ejemplo, ¿quién o qué puede llegar a ser motivación para un futbolista para jugar? ¿Qué puede motivarlo? Pues yo me imagino que también esa condición es nata. O sea, porque todos alguna vez en la cuadra llegamos a jugar fútbol. Pero el futbolista que llega, yo creo que finalmente tiene un don que a muchos de nosotros no se nos dio, ¿no? O sea, el don, por ejemplo, de pegarle muy bien al balón, de que su estructura física le da para eso. Entonces yo creo que una parte importante es que nacen con un don. Muy bien. Y pues seguiremos hablando de este tema, pero primeramente vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti.
Regresamos nuevamente al programa. Estamos muy contentos de tenerte, Raimundo. No, al contrario, gracias. Diego, gracias por la invitación. Y seguimos con más preguntas que tenemos pues que Adelante. realizarte. Sobre el mismo tema, sobre la disciplina, ¿qué tan importante es para un futbolista pues la disciplina? Muy importante. Hay jugadores ahora, digo, para no irnos muy atrás, sino el presente, todo el mundo ubica a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es un tipo disciplinado, o sea, difícilmente de él vas a encontrar información de que lo encontraron en tal lado, que salió borracho de tal lado, que anda de fiesta en fiesta. Tú ves la disciplina que él lleva en su alimentación, en su aspecto físico, cómo lo cuida. Es un claro ejemplo de un futbolista que lleva una disciplina como tal. Y más allá de la disciplina que tiene, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, inclusive hoy en día en un mundo tan globalizado donde pues existen muchas redes sociales, teléfonos, como tú dices, graban todo, muy importante porque de hecho hasta él sí se le han conocido algunos de esos pues escándalos, ¿no? Hace poco hubo uno con una mujer. En Estados Unidos, que de hecho él no podía ingresar a Estados Unidos por una demanda, ¿no? Pero que al final, bueno, él comprueba que no fue real, retiene la demanda y ya puede ingresar a Estados Unidos. Sí, o sea, pero a lo que voy es que para un futbolista es muy difícil el mantener su vida privada en eso, ¿no? Porque a lo mejor a alguno se le ocurre ir un día a un restaurante y en ese momento se le antoja una copa de vino tinto, pero llega alguien con un celular, lo graba bebiéndole a su copa de vino tinto y va a decir, no, ya lleva como 10, ya lleva como 15, cuando en realidad quizá nada más es una. Entonces para el futbolista también se vuelve difícil ese tema. Ahora, hablando de aspectos económicos, un futbolista que tiene un nivel económico pues mayor, ¿para él es más fácil llegar a primera división? No, yo creo que las condiciones son las mismas. Yo creo que en el fútbol, o sea, sí le puede ayudar al futbolista a tener muy buenos zapatos de fútbol. Al momento de ir a las visorías, pues no batallan a andar tomando camiones, quizás sus papás lo llevan a entrenar. Esa puede ser la única ventaja que pudiera tener, pero el resto depende de su capacidad. Por más lana que puedas tener, si le pegas con los dos pies izquierdos, difícilmente vas a llegar. Entonces, aquí sí no influye demasiado o no influye en que un futbolista venga de abolengo. Si no tienes condiciones, pues no te va a alcanzar. Así tengas la lana que tengas. Muy bien. Y, por ejemplo, un futbolista profesional, ¿qué aptitudes debe de tener para poder ser profesional? Las aptitudes que debe tener, bueno, primero el físico, ¿no? que le dé la técnica individual, la lectura de juego, ser inteligente dentro del terreno de juego y también ser inteligente fuera del mismo para poder llevar su carrera de manera correcta. Por ejemplo, en el mismo caso de pues del tema como de ya corrupción, todo ese tipo, ¿se ha conocido algún futbolista que haya llegado a primera división gracias a esto? Por ejemplo, quizá no corrupción, pero el caso del Cheto Leaño, ¿no? Pues era dueño del equipo, ¿no? Pues ahí cómo querías que no llegara. Exacto. Entonces el dueño, ¿no? De esos casos hay pocos de que sean dueños y jueguen. De que lleguen por corrupción, pueden existir casos, ¿no? Que, por ejemplo, no voy a dar los nombres de los clubes, pero en fuerzas básicas se da mucho que a un entrenador llega un papá, oye, prueba a mi hijo, véelo cómo juega. No, es que tiene que formarse en la fila, aquí hay 20. Ahí te va una botella de vino, una buena botella. O qué, tu carro necesita llantas, ahí te va para que las compres. O sea, esos casos sí se han dado. Y ponle tú que el profesor diga, ok, está bien, venga, la botella de buen tequila o de buen whisky, ¿no? Pero al final, cuando eso sucede, el terreno de juego descubre quién tiene las cualidades o no. Porque podrán corromper a quien sea, pero si las condiciones de la persona no le da para el fútbol, pues no le va a alcanzar, ¿no? Al final, por ejemplo, ya mencionas al Cheto. Cheto juega porque pues era el dueño del equipo, su papá era el dueño del equipo, pero nunca le alcanzó, por ejemplo, para llegar a una selección nacional. Ya en la parte final de su carrera, como que pues después de tanto, logró mejorar, ¿no? Muchas condiciones que no tenía o que no eran de sus mejores virtudes, pero pues él al final luchó para intentarlo, lo obtuvo, pero no llegó a trascender. O sea, trascendió más su nombre por el hecho de la polémica de ser el dueño del equipo. Claro, por el apellido, ¿no? Por el apellido, claro. Pero, por ejemplo, sobre igual el mismo tema,
Hay casos que se han dado de entrenadores que piden cuotas para poder debutar o meter jugadores. Hoy no sé. Sí, Hoy es más difícil que eso pase, que eso suceda, pero sí hubo. Por ejemplo, en su momento se acusó a Hugo Sánchez de pedir cuota. Su mismo hijo, me parece, fue el que lo acusó. Y No tanto Hugo, sino su representante. Su representante tenía fama de que había que mocharse para poder estar ahí en los equipos o para poder ser tomado en cuenta. Cuando Hugo Sánchez fue técnico de la selección nacional juvenil, que él tomó la selección preolímpica que no clasificó a Beijing, a los Juegos Olímpicos de Beijing, su representante a los seleccionados les decía, ¿saben qué tienen que firmar conmigo? Porque el representante era el representante de Hugo Sánchez, si no, no van a ser considerados. Entonces así es como muchos jugadores firmaron con él, pero al final pues vino el fracaso de Hugo Sánchez en selección. igual también muchos directores técnicos tienen como cierto favoritismo. Se da el caso de La Volpe en el Mundial del 2006 que lleva pues a su cuñado. No, a su yerno. A su yerno, perdón. Al Chiquis García. Al Chiquis García. Yo creo que ahí influyó mucho una presión familiar. La presión familiar influyó y terminó llevándolo. Criticado y todo, pero terminó yendo. Sí, entonces sí se llegan Sí, a hay dar algunos ese tipo de factores cosas. que pueden influir, pero hoy ya es más difícil, porque todo se sabe, al final todo se conoce y ya es un poco más complicado que estas situaciones se presenten, pero de que se han dado, sí se han dado. Ahora, por ejemplo, en el caso de los futbolistas profesionales, se quejaba mucho, por ejemplo, del draft que había, ¿no? Que te trataban como mercancía, los mandaban a los clubes. ¿Qué tan importante es el amor de un futbolista hacia la playera hoy en día? Es importante, pero ya hoy se comportan como profesionales. O sea, tú puedes nacer en Atlas, en Chivas, en América, en Cruz Azul, en Pumas, pero al final el jugador entiende que por más cariño que le puedas tener tú a la institución que te vio nacer, si por ejemplo en Pumas ganas 1,000 pesos y llega América y te dices, porque son los rivales, América Pumas, ¿no? Pero llega América y le dice al jugador, oye, si tú ganas 1,000 pesos ahorita, yo te voy a dar 20,000, ¿cómo ves? ¿Te vienes o te quedas? Pues ahí el amor, dices, pues yo te tengo mucho amor, mi UNAM, pero también tengo que ver por mi futuro y mi economía. Entonces ahí, pues ¿qué haces? Más que aceptar. Y así sucede ahora. Antes no era tan bien visto de que de Chivas a Atlas a Chivas, o de Chivas a América, o de América a Cruz Azul, o de Cruz Azul a América, pero hoy está globalizado esto, entonces son profesionales y yo no veo mal que ya esto suceda. Sobre todo por el tema que abordábamos a un inicio, que la carrera es corta, ¿no? Es muy corta el futbolista. En entonces, esos 15, 10 años. Hay que ser clean caja lo más que se pueda. Uh-huh. Y entonces, ¿qué tanto influyen, por ejemplo, los equipos que tienen mayor pues nivel económico en este tipo de casos, ¿no? Que tienen mayor oportunidad de jalar jugadores? No, pues sí llevan una ventaja, y sobre todo hoy Monterrey Tigres tienen una gran ventaja porque ellos están bien soportados económicamente y pues pueden llegar con el billete sobre la mesa y acabar con cualquier amor que pueda haber. Y por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco mencionaba algo muy importante sobre los jugadores de llano, ¿no? Que los mejores futbolistas de México pues se encontraban en el llano. ¿Qué diferencia hay entre estos jugadores que no son visibles para el mundo entero, la verdad, y entre los jugadores profesionales que tenemos en México? Pues es que el llano es romanticismo, es la verdad. O sea, porque si en verdad eso pasara, ¿cuántos juegan en el llano? Pues yo creo que no debe existir una estadística oficial de cuántos jugadores en verdad están en el llano. Imagínate todas las ligas que hay en el país, donde menos nos imaginemos, hay una liga. Entonces yo creo que eso sí es más romanticismo y las diferencias, pues sí son grandes. O sea, porque en el llano no te cuidas, en el aspecto disciplina y demás, y en el tema profesional pues ya llevas una disciplina desde la comida, que te levantas, a que haces ejercicio y todo ello. Muy bien. Y por ejemplo, ¿a qué se deberá que en países tan pequeños como, no sé, Argentina, Uruguay, tienen jugadores de muy buena calidad y en México, que es un país mucho más grande, donde hay más futbolistas o estadísticamente hay más futbolistas, salen menos al extranjero y a selección nacional? Yo creo que hay dos factores, creo. La genética, porque en Brasil todos juegan fútbol, ¿no? En Argentina el fútbol lo llevan en las venas. O sea, yo creo que es tema genético y también es tema económico. ¿Cómo económico? Allá en Argentina, bueno, en Sudamérica, los salarios del futbolista son muy inferiores a los que se manejan en México, muy inferiores. Entonces, ellos sí buscan trascender ahora sí como decir, por hambre, por necesidad. Entonces es muy diferente que, por ejemplo, aquí un futbolista te gana 1 millón
y allá te andan ganando 100 pesos. Entonces, ellos buscan dar ese salto. Y ellos buscan dar ese salto porque por la misma genética que hablamos, de las condiciones de ellos, hay muchos visores de Europa. Entonces es más sencillo, entre comillas, o ya por tradición, pues que ese es argentino, es brasileño, es uruguayo, es paraguayo, colombiano. Es más fácil que brinquen a Europa que el mismo mexicano, ¿no? Que es más difícil colocar jugadores mexicanos para tratar a Europa. Entonces sí es mucho el tema genético y el tema de económico. Muchas gracias, Raimundo. Vamos a ir al segundo corte comercial y enseguida regresamos para seguir hablando de fútbol. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Regresamos aquí al programa Entre Miradas, seguimos con el invitado Raimundo, ¿qué tal? Y pues nada más para dejar, pues hemos hablado de este tema ya bastante y es muy interesante cómo pues en México el fútbol es tan extenso, hay ya gran variedad de ligas, Liga Premier, Tercera División, Segunda, entonces es muy importante el fútbol como un tema cultural aquí. Es importante, es uno de los distractores más importantes que tiene el país, el fútbol, ¿no? Como primera instancia. Pero yo creo que también habría que combinarlo con la educación. Yo creo que si logramos nosotros transmitir esa parte de que el fútbol es muy importante, sí, porque es un deporte que es muy fácil lograr un balón, ¿no? Vas a cualquier parte y ves un balón o puedes adquirir un balón sin importar las marcas, pero yo creo que también la educación, si la combinamos, yo creo que podemos llegar a cosas importantes, tanto para el futbolista, también para nosotros como medios de comunicación, como comunicólogos, como informadores, y también para mandar ese mensaje hacia el público, ¿no? Que el fútbol tiene que ir entrelazado con la educación para que esto sea un poco más redituable para todos. Sobre todo, pues generar gente pues más capaz en todos tipo de ámbito, ¿no? Deportivo, así es, cultural. Que sea un beneficio, no solamente es que porque siempre se denosta, no, pues es que el fútbol nada más es patear un balón, y eso se lo ha ganado por muchos años, porque pues de repente también ven que el futbolista cuando está hablando de ello y algunas actitudes, por eso es, nada, pues es que es futbolista, ¿no? Yo creo que es el momento de que no se denigre esa profesión, sino que al contrario, ¿no? Pues ser futbolista es un gran profesional, y quienes nos dedicamos a cubrir el fútbol, pues también mostrar que se prepara todo ello para que se quiten esos estigmas que se tienen alrededor del fútbol.
Sobre todo lo que dices de la educación, porque muchos dicen, por ejemplo, los que llegan a ser pues entrevistadores o que llegan a programas deportivos que no tienen mucha habla, el caso de Jorge Campos, que se le ve raramente balbuceando en sus comentarios, ¿no? Pero es su forma de ser, ¿no? Y nosotros le compramos ese personaje, pero si de repente ves gente que fue exfutbolista estando en programas de televisión o de radio que tú esperas que te dejen una enseñanza, que te hablen de sistemas de juego, a lo mejor dentro del campo sí lo son, pero transmitirlo es lo más difícil y eso es lo que se requiere de preparación y educación, ¿no? Y yo creo que eso es a nivel, pues ahora sí que mundial, ¿no? Es Todo global, tipo de... sí, no es solamente problema de México, es global. Exacto, porque muchos futbolistas ellos mismos han especificado que en la escuela no eran buenos. Messi, que se salía de clases para jugar al fútbol. Pero pues lo que... Pero al final Messi se va a dar cuenta que sí fue un gran futbolista, quizá uno de los mejores del mundo, pero el fútbol se le va a terminar, la carrera se le va a terminar. ¿Y después qué va a hacer? ¿Cómo se preparó para todos esos millones de dólares que tiene? ¿Cómo invertirlos? ¿Dónde invertirlos? ¿No? Porque también por esa falta de preparación muchos futbolistas han terminado en la calle, porque su lana se les va. Confían en la gente y los estafan y terminan en la calle. En efecto, muchos jugadores, inclusive, por ejemplo, brasileños que salen de la pobreza y regresan a las favelas. Vamos a otro corte comercial y continuamos aquí con Raimundo. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Regresamos y pues lastimosamente ya solamente es para despedirnos. Raimundo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Diego, gracias a ti y a todo el crew de la producción. Muy agradecido con la invitación y estamos aquí a la orden para cuando gustes hablar de fútbol, de rock and roll, o lo que tú gustes, con mucho gusto. Pues aquí está la invitación. Sigan a Raimundo González en sus redes sociales. Nosotros nos despedimos y nos seguiremos viendo aquí en su programa de Entre Miradas. Muchas gracias.